5. Ya vamos casi a la mitad, estamos avanzando y eso es muy bueno. Vamos a hacer una oración para empezar. Pueden quedarse sentados, oremos. Padre, te alabamos, Dios, por esa preciosa oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, reunidos en tu nombre, Padre, sabiendo, como dice tu palabra, que cuando estamos reunidos en tu nombre, Señor, tu presencia está en este lugar. Señor, declaramos nuestra dependencia de ti, Señor, que en esta mañana dependemos de ti, para que tú nos ministres, para que tú nos enseñes, Padre querido. Trabaja, visita, Señor, ministra el corazón de cada hermano que está aquí en esta mañana, de aquellos que van a recibir la enseñanza, Padre querido, que sea para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un pequeño video. ¿Sí? Mientras prepara el video del pastor Fernando, ese es uno de los temas favoritos, de mis temas favoritos de la lección. Es muy, muy bonito y muy importante. Es el de Hermie. Es un tema bastante importante. En algunas ocasiones empezábamos con esa lección, luego vamos a hablar. Vamos a ver un pequeño videito para niños. ¿Qué minuto? Minuto. 6 a 7. Es un video de una historia para niños, no sé cuántos lo conocen, se llama Hermie. Es del escritor Max Lucado, tiene enseñanzas muy buenas para los niños. Y ahí nosotros vemos a Hermie, es una oruga y él está insatisfecho con lo que él es. Y entonces decide ir a hablar con Dios. Y Dios le dice, no he terminado mi obra en ustedes. Entonces ellos se ponen a cuestionar qué falta, como si Dios no ha terminado, qué falta para hacer en ellos. Cuando empezábamos en algunas ocasiones de esa clase, yo les preguntaba a los alumnos si creen que están listos para el liderazgo. Bueno, algunos dicen que sí, ya puedo hacer algunas cosas, ya tengo un preparo. Otros dicen que no, bueno, la mayoría dice que no porque tienen un temor a decir que sí, ¿no? Como que se siente un poco presumido decir que sí, que ya estoy listo.
Pero la verdad, en las dos ocasiones, sea que ya estemos preparados para actuar en el liderazgo, todavía estemos en el proceso, Dios no ha terminado su obra en nosotros. Él sigue trabajando en nosotros. Todavía hay cosas para hacer. Somos más maduros. La lección anterior hablaba de la madurez. Somos más maduros que hace algunos días, pero de aquí a algunos días, de aquí a algunos meses o un año vamos a estar más preparados, más capacitados, más trabajados por Dios para hacer su obra. Entonces Dios sigue trabajando en nosotros. Él no ha terminado su obra. A veces hay una insatisfacción de parte de nosotros, como lo sentían ellos, y ellos estaban mirando a los demás y decían: ¿por qué no soy como aquel? ¿Por qué no soy como el otro? Y por último ven ahí la, ¿cómo se llama esa? Mariquita. Ya, pensé que tenía otro nombre aquí. Bueno, cuando la ven a la mariquita, entonces quedan asombrados con su belleza, porque siguen pensando que falta algo en ellos. Pero Dios les dice: tranquilos, los amo, yo sigo trabajando, voy a hacer algo en ustedes y yo sigo trabajando en sus vidas. Entonces la lección de hoy es cómo tornarse un líder. Vamos a hacer la lectura en San Mateo capítulo 20. Vamos a leer del 25 al 28. Capítulo 20, del 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Qué difícil, qué dura es la palabra del Señor. Vamos a leer en ese pasaje que hemos leído. Vamos a leer 23. En el 23 vamos a leer del 1 al 13. Ahí indica el 11, pero vamos a leer el contexto. Del 1 al 13, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con dedo las quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías, extienden los plegos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Wow. Aquí nosotros vemos dos ejemplos de liderazgo. El primer ejemplo es Jesús y el segundo ejemplo son los fariseos y escribas. Uno es un buen ejemplo, nuestro ejemplo, el ejemplo perfecto, que es Jesús. Y luego el Señor Jesús mismo nos pone el segundo ejemplo, que son los fariseos, los escribas. Y si nosotros escuchamos en medio de los cristianos, ese es un fariseo, ese es un insulto. No lo hagamos. Entonces, tenemos el ejemplo a seguir y tenemos el ejemplo malo, el mal ejemplo a quien no debemos seguir. El Señor Jesús empieza comparando cómo son los gobernantes en el mundo. Dice, ellos ejercen autoridad, ellos gobiernan, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor, sea vuestro siervo, sea el que sirva como Jesús lo hizo, que vino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Hay un pasaje en la Biblia que dice, como el Padre me envió, yo os envío. Jesús hablando. ¿Y cómo el Padre lo envió? Lo envió para entregar su vida. Lo envió para morir. Muchas veces hablando, lo envió con poder, con autoridad, con protección, con provisión. Y eso es agradable. Pero la verdad es que lo envió para morir, para entregar su vida para los demás, por los demás, y ese es nuestro ejemplo. ¿Cómo podrá usted tornarse un líder? ¿Es posible desenvolver o desarrollar sus propias habilidades como líder? Déjenme decirles o responderles que sí. Este manual de entrenamiento es una guía práctica y simple para cualquier persona que esté a punto de asumir un papel de liderazgo en la iglesia. Aquí dice que el liderazgo es una función, como hablamos en la primera clase. Los que desean desenvolver sus habilidades básicas de liderazgo. Si el liderazgo le interesa, este manual ciertamente le dará un conjunto completo de directrices. En algunos casos nosotros escuchamos hablar que tal persona es un líder nato. A veces vemos en los niños, cuando un niño es más revoltoso y los otros le siguen y decimos a ese es un líder. Pero la verdad es que tenemos potencial. Algunas personas tienen un potencial natural para el liderazgo. No significa que sean un líder. Es como un niño, un joven que tiene una habilidad para la música, pero si él no estudia, si él no perfecciona esa habilidad, no llegará a ser un músico. Algunas personas tienen facilidad para las matemáticas, pero si no estudia, no va a ser un matemático, un ingeniero. Entonces en el liderazgo es lo mismo. Hay personas con habilidades como carisma o facilidad de comunicarse, de expresar sus deseos, y los demás son más tímidos, los siguen. Entonces ese es un potencial que necesita ser desarrollado si la persona quiere actuar de manera eficiente. También hay malos líderes. Creo que se está cortando el micrófono. Vamos a ver las perspectivas del liderazgo. Nueva perspectiva en liderazgo. Desde los primeros hombres comenzaron a vivir en conjunto en las tribus nómadas, deben haberse interesado por naturaleza a la formación de líderes. Siempre se necesita en un grupo de personas alguien que sea la guía, alguien que dé las directrices o las normas de lo que se va a hacer para poder llegar a determinado lugar.
En la literatura mundial, desde los tiempos anteriores a Platón hasta el presente, han surgido repetidamente preguntas acerca de qué es el liderazgo, cómo se hacen buenos líderes, cómo descubrir futuros líderes, cómo entrenar mejores líderes. El mundo clama por líderes, influencia. No solo en ese tiempo, en el pasado como en la actualidad, el mundo en general está carente de influencias positivas. Porque tenemos muchas influencias negativas, mucha gente en destaque por la posibilidad de los medios de comunicación y que no traen buena influencia. Yo no sé si aquí funciona igual que en otros países. En Brasil ahora hay personas que son profesionales en el tema de influencia, son los influencers, los que son youtubers que trabajan con los medios de comunicación y tienen un alcance tremendo y son influencia para nuestra juventud, para nuestros niños. Y hace algún tiempo meditaba en ese tema y pensaba, cuando nosotros que podemos influenciar de manera positiva somos demasiado tímidos o no actuamos, estamos permitiendo que nuestra generación actual reciba malas influencias. Podemos proyectar a influenciar nuestra generación de manera positiva, ¿sí? Identificamos en nosotros nuestro potencial y lo ponemos en las manos de Dios para que Él lo utilice y que podamos influenciar. A veces vivimos nuestra vida bien, tranquilos, venimos, servimos al Señor, pero no estamos afectando lo que está a nuestro alrededor. ¿De qué manera podemos afectar nuestra sociedad de manera positiva? Siendo líderes conforme al corazón de Dios, trabajando en ello para ser útil para su obra. Bueno, seguimos con el texto. Dice, esas preguntas aún son una preocupación para los líderes de la iglesia, escuelas, clubes de gobierno y de las naciones en general. En realidad, toda organización que necesita llevar a las personas a trabajar en conjunto reconoce que el liderazgo es un serio problema y el principal punto débil. La influencia del liderazgo siempre preocupó bastante a la sociedad, pero nunca mereció tanta atención como ahora. Recientes investigaciones acerca del liderazgo nos llaman la atención para la formación de los líderes de la época precientífica para la llamada época científica. Bueno, en la era precientífica, para no leer todo, era el tiempo del patriarcado o de las culturas tribales, cuando el líder era el que tenía más experiencia. Por edad, ese liderazgo se imponía a los demás, porque se tiene que respetar, porque él es el mayor, porque él es el líder. Nosotros vemos todavía en algunas culturas de la actualidad, en algunas comunidades pequeñas que nosotros visitamos, hablando de nuestra experiencia, seguramente hay otras, que llegamos a una comunidad y hay un líder. Y en algunas comunidades se dice el cacique, aunque no es una comunidad tribal, pero es la persona que es más respetado en aquella sociedad. Ya en nuestros tiempos las cosas fueron cambiando y ya no se respeta a una persona solo por su edad, sino por su capacidad, por su preparo. Si esa persona es una buena influencia, si esa persona tiene una visión, hablamos en la primera lección de la visión, si esa persona tiene una visión, la transmite y nosotros creemos en esa visión, nos unimos a esa persona para trabajar con ella. Cuando una autoridad es impuesta, cuando una autoridad es impuesta, puede suceder cosas como escuché una ilustración hace algunos años y la utilizo porque me parece muy interesante y muy apropiada, de que hay un niño que está parado, él quiere estar
estar parado. Pero su padre le insiste en que él se siente. Y le dice repetidas veces, Juancito, siéntate, Juancito, siéntate, siéntate. Y él no se sienta hasta que por último, de tanto que le insiste, le obliga, entonces él se sienta. Y luego dice, por afuera estoy sentado, pero por adentro sigo parado. Hay esa clase de liderazgo que se impone, que la persona se somete, pero no está convencido por adentro. Por adentro sigue haciendo lo contrario, por adentro sigue parado. Bueno, me siento, pero la verdad no quería sentarme, por adentro sigo parado. No debemos tener esa clase de liderazgo, debemos ser buenos comunicadores de la visión que Dios nos dio para que la persona que nos siga sea por adentro y por afuera, de verdad esté comprometido con la visión que Dios nos pueda dar para su obra. Hemos visto un video con mi esposa hace algunos días dice el ejemplo del chico que baila. Hay un local como un estadio, hay una multitud de gente y de repente en medio de esa gente se levanta un joven y empieza a bailar. Al principio parece algo totalmente ridículo, algo raro. Pero él está tan convencido, él no tiene vergüenza, él se esfuerza en lo que está haciendo, de tal manera que luego se levanta otro y empieza a bailar con él. Entonces ya son dos, ya no es tan ridículo. Y ahí había una frase que decía, el primer seguidor convierte a un loco en un líder. Tal vez él tenía una idea que para los demás al principio parecía locura, pero si hay una otra persona que ya agarró su idea y dice, yo lo voy a ayudar, yo voy a trabajar con él, entonces ya los demás ya no empiezan a ver eso como una locura. Ya empieza a ver, bueno, si uno le creyó, entonces eso puede ser algo interesante. Vamos a trabajar con él. Y luego con ese joven que bailaba se levanta otro y al fin toda esa multitud está bailando con él y haciendo una coreografía, y es algo tremendo la influencia que él tuvo. El líder, cuando recibe una visión de parte de Dios, en algunos casos al principio puede parecer una locura, pero si él está convencido de ella y se esfuerza por ella, está enamorado de ella, luego él va a lograr a que otras personas crean que esa realmente es una visión aceptable y que puede ser de parte de Dios. En el periodo pre-científico, en el periodo científico que es en el que vivimos, se valora mucho el preparo para el liderazgo, el desarrollar sus habilidades, y es más un conjunto de funciones que un liderazgo que se impone como era en el tiempo pre-científico. Ahora viene un punto, ¿por qué usted quiere ser un líder? No siempre el líder es líder porque tomó la decisión de ser líder. Muchas veces el líder está reluctando con la visión que Dios le dio, porque el liderazgo exige un compromiso, exige dedicación. Si Dios nos da una visión, en la primera clase cuando hablamos de visión, hablamos que muchas veces la visión nace de una necesidad o de una insatisfacción sobre algo, pero a veces Dios está hablando, pero tú eres la respuesta, y nosotros estamos reluctando en algunos casos. ¿Por qué? Porque agarrar la visión de Dios y asumir el liderazgo exige compromiso. Vamos a leer esa parte del texto, está en la segunda hoja. Dice, sabemos que hay personas que poseen ciertas cualidades de liderazgo, eso ya hablamos. Estos son líderes natos, pero no podemos suponer que líderes son natos o no formados. Esa suposición no es verdadera. Todos nosotros tenemos potencial para liderazgo, mas ese potencial puede y debe ser desenvolvido. Si usted trabaja
decididamente en relación al liderazgo, ciertamente que sus cualidades y habilidades irán a aflorar y el grupo reconocerá que usted es un líder. Hemos hablado, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Si las personas reconocen en tu vida un liderazgo en determinada área, tienes una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer con la visión que Dios te dio? ¿La vas a desarrollar? ¿La vas a poner en las manos de Dios para que Él pueda hacer algo que favorezca el crecimiento del reino o retrocedemos? Yo creo que lo mejor es colocar en las manos de Dios y que Dios pueda hacer cosas tremendas. Muchas personas que nosotros admiramos como líderes reconocidos tanto del pasado como actual, son personas que al principio tuvieron temor. En la Biblia nosotros vemos los hombres utilizados por Dios, la mayoría de ellos, cuando recibieron su llamado, ellos tenían temor. Y el Señor no se equivocó al llamarlos, sabía lo que estaba haciendo. Entonces pusieron o confiaron en que Dios los estaba llamando y Dios hizo cosas tremendas. Es posible influenciar en nuestra generación. Es posible cambiar nuestra generación. Es posible, porque no dependemos de nosotros, sino de Dios. Vamos a ver aquí la diferencia. ¿Qué significa ser un líder? Para no leer todo el texto, en esa parte habla de la diferencia del jefe y del líder. El que comanda, el jefe. Eso sucede mayormente en una empresa cuando las personas reciben un sueldo para realizar una función y están obligadas a ello, si no se quedan sin trabajo. Entonces, cuando hay un comando de esa naturaleza, lo que importa son los resultados. Cuando yo tengo una empresa, yo tengo personas trabajando que son líderes de equipos, lo que importa son los resultados. Hay empresas que son de ventas, entonces hay un equipo de ventas y ahí hay un líder. Lo que yo quiero de ese líder, lo que las empresas quieren de ese líder, es que él logre con esas personas el resultado. Necesitamos tanto de ventas al día. El líder tiene que trabajar, no importa cómo, para alcanzar los resultados. Como el jefe, en el comando natural, fuera del liderazgo bíblico, lo que importa son los resultados. Ya en el liderazgo bíblico, el proceso importa. Importa el proceso, importan las personas. Por eso se comparte la visión. Se comparte la visión para que las personas sientan lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un propósito también en nosotros que es trabajar en unidad. Hablamos de cosas espirituales, hablamos de un liderazgo bíblico y necesitamos trabajar en unidad. Entonces, ¿cómo eso sucede? Importa. Es lo que reflejamos hacia afuera, cómo estamos trabajando, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos como líderes, cómo tratamos a las personas. Entonces, en el liderazgo bíblico, el proceso importa, no solamente los resultados. Si el proceso es bueno, seguramente tendremos buenos resultados. Por eso es la necesidad del preparo del líder cristiano. El preparo en las manos de Dios, el proceso en las manos de Dios, porque la manera como lo vamos a hacer, como vamos a liderar a las personas, va a trabajar con las personas, importa, no solamente los resultados, porque un líder no preparado también puede ejercer una mala influencia. Y eso es un problema. Y nosotros vemos, es difícil un lugar donde no haya problemas, pero tratamos de evitar los problemas. Hablamos anteriormente que evitar un problema es mejor que corregirlo. Porque muchas veces enfocamos
nuestra energía en corregir errores, en corregir problemas, cuando sería más fácil evitar los problemas. Entonces, cuando preparamos líderes, cuando capacitamos los líderes, evitamos los problemas en vez de tener luego que corregirlos. Hablamos que cuando en algunas situaciones, eso sucedía en algunas iglesias que nosotros conocíamos, hay una necesidad, entonces se utiliza a las personas sin preparo porque hay una necesidad, hay una urgencia. Y eso genera un problema que a veces es más grande que la necesidad que teníamos antes. Entonces es importante enfocarnos o esforzarnos en el preparo para que no haya mala influencia. ¿Qué es un liderazgo? Bueno, el liderazgo bíblico, el principio del liderazgo bíblico es la sumisión. Si somos buenos liderados, vamos a ser buenos líderes. Ese es un principio. Liderazgo es la función del líder. Liderazgo es un proceso cooperativo donde líder y liderados interactúan para la concretización de objetivos comunes. En el liderazgo no hay mando, pues toda fijación de mando niega el concepto de liderazgo. ¿Por qué? El liderazgo es el que tiene una visión, la comparte y las personas le siguen para cumplir esa visión. ¿Ya? El verdadero líder es aquel que tiene la habilidad de influenciar personas por medio de la comunicación, canalizando sus esfuerzos para la ejecución de un determinado objetivo. Liderar es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Cuando se lidera con base en el principio bíblico de amar al prójimo como a ti mismo. Se comprende que cada persona tiene necesidades y reacciones diferentes. Por eso el respeto por el ser humano debe ser cultivado en el liderazgo cristiano. Cuidar personas. Si a nosotros nos gusta cuidar personas, entonces es un gran paso para el liderazgo. Yo antes de asumir el llamado de misiones, yo trabajaba en hoteles. Trabajaba en hotel y trabajaba como recepcionista. Y a mí me encantaba, aunque no es un trabajo que te pueda hacer rico, pero a mí me encantaba trabajar con personas, conocer personas. Bueno, donde yo trabajaba había un flujo muy grande de personas y tenía la oportunidad de conocer personas diferentes y entender cómo cada uno quería ser tratado. De qué manera, cómo reaccionaba, si era alegre, si le gustaban los saludos, así, o si era muy discreto. Entonces, me gustaba analizar a las personas y saber cómo cada persona quería ser tratado. No significa que nosotros estamos siempre en el liderazgo para agradar a las personas, sino para analizar cómo cada persona es y cómo reacciona a diferentes situaciones y así podemos trabajar mejor. Entonces, cuidar personas, ser un observador es muy importante para el liderazgo. Por eso aquí dice el principio bíblico de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si amamos a los demás, si entendemos que Dios los ama y que Dios tiene una mirada de amor hacia esa persona, aun cuando es una persona difícil, entonces eso cambia nuestra perspectiva para trabajar con esa persona. Cuando yo empecé a recibir enseñanzas sobre el liderazgo, me hicieron una pregunta que me hizo reflexionar bastante. Esa pregunta es: ¿te gustaría liderar a alguien como tú? Silencio. Sí, debemos analizarla. Ella a mí me impactó cuando escuché la pregunta, porque luego me di cuenta de que yo era una persona difícil de ser liderada.
y qué necesitaba cambiar. ¿Y cómo sería el papel del líder que tenía que liderarme, que enseñarme? Seguramente no era sencillo. Entonces me puse a pensar y lo vuelvo a analizar seguido cómo estoy y si me gustaría liderar a alguien que actúa como yo, que tiene mis reacciones. Entonces podemos entender mejor a los demás. ¿Qué tipo de líder busca el Señor? Los líderes son llamados por Dios y como nosotros vivimos en el contexto de iglesia hay un proceso. Los líderes son llamados por los otros líderes que ya son establecidos, pero que siempre hay un liderazgo anterior. La elección de un líder es algo súper importante. ¿Qué clase de líder busca el Señor? Aquí hay algunos ejemplos que nosotros lo vamos a analizar. Está el ejemplo de José, de Moisés y de David y de Daniel. Pero yo quiero hablarles un poco sobre el rey David. Eso no está aquí en el texto, pero vamos a hablar un poquito de él. David fue un rey conforme el corazón de Dios. Fue un hombre que tuvo muchos errores y la Biblia no lo oculta. Por eso la Biblia es un libro que demuestra veracidad, porque no oculta los errores de las personas que están nombradas aquí, sino que resalta el poder de Dios que se perfecciona en esas personas. ¿Cómo fue la historia de David? Nosotros ya conocemos bien que David era un muchacho, pastor de ovejas, y vemos el proceso. ¿Por qué David llegó a ser rey? Bueno, el pueblo de Israel no tenía rey al principio. ¿Por qué? Porque Dios los llamó y Dios quería ser su rey. Dios no quería que ellos fueran como los demás pueblos, como las demás naciones. Había un diferencial en el pueblo de Israel. Dios era su rey. ¿Cómo gobernaba Dios al pueblo de Israel? A través de los patriarcas, luego a través de los profetas, a través de los jueces, y Dios quería seguir así, que fuera Él el que gobernara directamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos con su pueblo y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces Dios quería gobernar. Solo que ellos empezaron a ver las demás naciones que tenían reyes, que salían a las guerras, que entraban, y entonces ellos piden a Dios un rey. Y Samuel, que era el sacerdote, el profeta, en la ocasión él empieza a hablar y a decir cómo son los reyes, que ellos se enseñorean de su pueblo, todo, pero aún así ellos querían un rey. Entonces Dios levanta a Saúl. Luego Saúl es rechazado por Dios porque él no era obediente, no obedeció a la voz de Dios, a la ley que ellos tenían que cumplir. Él presentó sacrificio cuando no tenía que hacerlo. Él tomó del botín donde tenía que destruirlo y otras cosas semejantes. Entonces Dios le dice a Samuel que tiene que ungir a un otro rey. Y él se prepara y va a la casa de Isaí, y luego ahí como nosotros ya conocemos el desfile de los hermanos de David, todos grandes, fuertes, hombres de guerra, cara de rey. Y aún el profeta ahí está medio que parece que es ese está bueno, mire su apariencia y todo. Y Dios le dice, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Entonces él pregunta si hay más hijos, y el padre dice, hay un muchacho allá con las ovejas, llámalo porque no comeremos mientras él no llegue. Ni el padre creía que podía ser David. Creo que me muevo mucho.
ni el padre creía que podía ser David el rey. Cuando nuestro padre no cree que nosotros podemos hacer algo, entonces es difícil, porque mayormente los padres creen que nosotros somos los mejores. Gracias, hermana. Los padres siempre creen que sus hijos son los mejores alumnos, los más inteligentes, los más simpáticos. Pero en el caso de David, ni su padre creía que podía ser él. Él era débil, él no tenía físicamente las características para ser un rey. ¿Y por qué Dios elige entonces a David? ¿Cuál era el deseo que el Señor tenía antes? Él tenía el deseo de que fuera él el rey de su pueblo. Entonces Dios elige a David porque David es la persona que va a permitir que Dios siga gobernando a su pueblo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué clase de líder elige Dios? El que va a permitir que sea Él el que lidere a través de esa vida, a través de ese líder. Dios sigue queriendo ser el rey en nuestras vidas. Dios sigue queriendo liderar a su pueblo. Y Él busca esa clase de líder que permita que sea Él. Que nos quitemos lo de nosotros para que sea lo de Dios, ser sensible a la dirección de Dios sobre las cosas que Él quiere hacer a través de nosotros. Que seamos los líderes. ¿Por qué es importante analizar si yo quiero liderar a alguien como yo? Porque yo debo analizar si soy la persona que permite que Dios lidere a través de mi vida. Que sea su voluntad y no la mía. Cuando hablamos en la lección anterior de las emociones, que no seamos guiados por nuestras emociones al liderar. ¿Por qué? Porque las emociones están relacionadas con la voluntad de la carne. ¿Y cuál es la influencia que tenemos en nuestra carne? Es la influencia del pecado. Entonces nuestras emociones están influenciadas por el pecado en la mayoría de los casos. Entonces no seamos líderes conforme a nuestras emociones, sino que seamos líderes conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué David, con tantos errores, fue llamado por Dios como un hombre que tiene un corazón según el corazón de Dios? Porque él permitía, primero porque él se arrepentía. Claro, él reconocía su falla, su error y se arrepentía. Pero él permitía que Dios gobernara a través de él. Un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí nosotros vamos a ver en el texto el ejemplo de José. Yo creo que el domingo hablamos un poco sobre el ejemplo de José en la prédica, en la enseñanza. José tuvo un proceso largo, sufrió persecuciones por parte de sus hermanos, fue vendido, luego cuando estaba con Potifar fue metido a la cárcel. Y nosotros sabemos que no era porque él había cometido un error o que eso era un castigo, sino que Dios lo estaba preparando. El preparo para el liderazgo exige de nosotros lo que es más difícil, que es la renuncia. Cuando renunciamos a satisfacer nuestras emociones, a satisfacer el deseo de la carne, nosotros quitamos lo de nosotros y dejamos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. Entonces Dios ejerció un proceso en la vida de José para que él llegara a ser el líder que cambiara su generación, el primer ministro de Egipto, alguien que preservó la vida de la humanidad en ese tiempo. Era algo grande, era algo tremendo. José, nosotros sabemos que de pequeño tenía sueños y él se los contaba a sus hermanos, y por eso sus hermanos le tenían envidia, le tenían rabia.
le decía el soñador. Pero no eran los sueños de José. Muchas veces escuché, pero José perseguía sus sueños. No, no eran los sueños de José, eran los sueños de Dios para José. Eran los sueños de Dios para José. Y para que estos sueños llegaran a cumplirse, fue necesario un proceso tremendo de parte de Dios en la vida de José. Para que existiera en él renuncia, quebranto, para que Dios pudiera actuar tremendamente a través de su vida. A nosotros no nos gusta la renuncia, pero el Señor Jesús dijo, el que no tome su cruz a cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. El mensaje de Jesús no es un mensaje muy popular. No es un mensaje que agrada a la mayoría de las personas. Tomar la cruz, renunciar, morir. Porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, si ya no vivo yo, significa que estoy muerto para los deseos de la carne, pero vivo para la voluntad de Dios. Vamos a ver el proceso en la vida de Moisés. La vida de Moisés es algo bastante interesante porque él fue separado de su pueblo cuando era bebé. Pueden leer en la Biblia luego para entender bien la historia de Moisés. Ellos estaban multiplicando, entonces el faraón decide matar a todos los niños, pero la madre de Moisés lo ve que él era muy hermoso, lo pone en un barquito, entonces él es recogido por la hija del faraón y es cuidado como hijo del faraón. Imagínense las estrategias que puede tener Dios, es algo tremendo. No solamente para preservar la vida de Moisés, sino para que él tuviera un preparo excelente. Entonces, pero Moisés sabía quién era él, de dónde era él, y él sabía que él era del pueblo, entonces él sentía, me estoy preparando para ser el libertador de mi pueblo, posiblemente, porque la Biblia no lo dice exactamente así, pero dice que en una ocasión él sale a ver a sus hermanos y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y lo mata. Y esconde el cuerpo. Entonces en otra ocasión él ve que sus hermanos están peleando y quiere hablarles, entonces entendemos que él ya tenía ese sentir de que tenía una responsabilidad con su pueblo. Pero luego sus hermanos dicen, ¿quién eres tú? ¿Acaso vas a hacer con nosotros como con el egipcio que lo mataste? Entonces él ve que ya fue descubierto y yo creo, y interpreto de esa manera, que él siente el rechazo de su pueblo, que no lo están aceptando como líder, entonces él huye y pasa 40 años en el desierto. 40 años, el hombre que recibió todo el mejor preparo de Egipto, luego él tiene que pasar 40 años como pastor de ovejas y eran las ovejas de su suegro. Ni siquiera eran sus ovejas. El que había sido criado como el hijo del faraón, el que tenía un liderazgo sobre sus hermanos, el que creía que estaba súper preparado. ¿Qué entendemos de esto? Que muchas veces aquello que nosotros creemos que es nuestro potencial es algo que Dios tiene que sacar para que Él nos pueda utilizar. Moisés tardó 40 años no para capacitarse más, sino para entender que con sus fuerzas no podía, sino que era Dios el que iba a actuar en él. Entonces Dios lo llama a la edad de 80 años y no importa la edad que tiene porque el poder es de Dios y entonces Dios lo manda, lo comisiona, aunque él ahí dice que es tartamudo, en el libro de Hebreos dice que él era poderoso en palabras y obras. En Hechos 7:22. Ahí está anotado, dice, Moisés fue educado en todas las ciencias de los egipcios y era
poderoso en palabras y obras. Aquí hay algunos datos importantes sobre Egipto, cómo era la cultura que ellos lideraban en ese tiempo, la escrita. ¿Por qué sabemos que Moisés era poderoso en palabras y en obras, aparte de ese versículo? Porque él escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces él no pasó 40 años allá y su cerebro perdió la capacidad, sino que el poder de Dios se perfeccionó en él cuando él, en esos 40 años de quebrantamiento, de humillarse delante de Dios, entonces Dios vio en él, ahora sí, yo puedo liderar a través de Moisés. Ahora no va a ser Moisés, ahora voy a ser yo a través de Moisés. Esos son los líderes que el Señor busca. Vamos a ver el ejemplo de Daniel, luego para concluir. Moldeado en su fidelidad, Daniel. Vamos a hacer la lectura y ahí vamos a leer Daniel 1, del 8 al 16 y luego el versículo 20. Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 16 y luego el 20. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. El 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí dice: Daniel fue probado en su fidelidad. Daniel, como muchacho bien jovencito, fue llevado a Babilonia como cautivo, cuando Israel fue cautivo por Babilonia. Pero como él era de los príncipes, entonces el rey de Babilonia en ese entonces, eligió a los muchachos que tenían más destaque para prepararlos, para que ellos sirvieran al rey directamente. Entonces a esos muchachos el rey había determinado que comieran su comida, que era lo mejor que había en Babilonia, la comida del rey y el vino del rey. Y solo que todo eso era consagrado a los ídolos. Entonces Daniel decide no contaminarse. Él era un muchacho, un adolescente, como Cristo.
pero él está decidido, conoce a su Dios y decide no contaminarse con la comida del rey. ¿Y será que la comida del rey olía bien? Seguramente era muy atractiva. Seguramente no era fácil rechazar la comida del rey. Por eso dice que él fue probado en su fidelidad y él estaba decidido a no contaminarse. ¿Cómo estamos nosotros con relación a las cosas que nos contaminan? Hablando de la actualidad. ¿Estamos decididos a no contaminarnos o muy fácilmente nos convencemos? Nuestras emociones. El mundo en general se direcciona a una vida cada vez más cómoda. Yo creo que aquí en Europa mucho más. Es como que la vida es buena. Se disfrutan muchas cosas y eso no está mal, es muy bueno disfrutar de lo que el Señor nos da, pero reconociendo que es de Él y para Él, reconociendo que debemos dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? La honra. La honra por todo lo que vimos, reconocerlo. ¿Qué significa honrar? Reconocer quién es Él, Él es Dios. Y luego obedecer sus mandamientos. ¿Ya? Entonces que tengamos esa actitud de Daniel de estar decidido a no contaminarnos con las cosas que están todos los días. Hay una canción en Brasil que me gusta mucho que dice: todos los días el pecado viene, todos los días somos tentados, todos. Pero yo elijo a Dios. Esa es la letra de la canción. Pero que sea nuestra actitud también. Para ser estos líderes que Dios pueda liderar a través de nosotros. Que Dios pueda utilizar. Como lo hizo con Daniel. Daniel luego fue una influencia tremenda para su pueblo. Dice que ellos fueron preparados. Él decidió no contaminarse. Dios honró la fidelidad de ellos. Y al cabo del tiempo de preparo, cuando ellos fueron probados por el rey, dice que ellos fueron hallados 10 veces más inteligentes que todos los demás. No solamente un poquito más inteligente, un poquito más preparado, sino 10 veces más. No hay límites para lo que Dios puede hacer a través de una persona que se entrega a Él, a través de una persona que permite que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Cuando Dios llama a Gedeón, solo para concluir, ¿qué dice Gedeón? Yo soy el más pequeño de mi familia y mi familia es la más pequeña de mi pueblo. Pero el ángel de Dios que se aparece le llama varón esforzado y valiente. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia parecidos a este. Y algunas veces nosotros pensamos, pero qué feo lo que ellos hicieron, como el caso de Moisés también, ¿no? Buscar excusas para no servir a Dios. Pero la verdad es que ellos reconocían su debilidad. Y era esa persona que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando a Gedeón, sabiendo lo que él iba a decir. Dios estaba buscando a Moisés, sabiendo lo que él iba a decir. Dios no se equivocó con ellos. Sabía quién era. Y Dios sabía, esa persona que reconoce su debilidad, esa persona que dice, yo no puedo, yo dependo de Dios, esa es la persona que yo quiero y puedo utilizar porque voy a perfeccionar mi poder en ella y yo voy a ser el que lidera. Yo voy a ser el que gobierne, yo voy a ser el que guíe a mi pueblo. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, todos los días le pedimos, Señor, esa tarea es difícil, necesito tu ayuda. Entonces Él trabaja
a través de nosotros. Estos son los líderes que Dios quiere. ¿Cómo tornarse un líder? Hay procesos de preparo, claro, hay capacidades que necesitamos tener, pero sobre todo ser esas personas que Dios puede liderar a través de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar y luego podemos hacer preguntas. ¿Puede orar, hermana Jamie, por favor? Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre bueno. Gracias, Señor, te damos así mismo por la vida de